Entonces vamos a dar inicio el día de hoy a una charla que nos había propuesto el doctor Fair. Pues ya habíamos visto respecto epidemiología respecto al COVID, que nos lo había presentado previamente el doctor Saray, pero queríamos profundizar un poco más acerca de la epidemiología y pues por esta razón vamos a hablar un poco más acerca de conceptos epidemiológicos y posteriormente pues vamos a centrarnos como tal en la epidemiología del COVID. Entonces, la charla que les traje para el día de hoy se llama SARS-CoV-2, epidemiología de una pandemia. Mi nombre es Mayra Alejandra Montealegre Lozada, soy residente de segundo año del programa de Medicina Interna de la Universidad Libre Excepcional Barranquilla, y tenemos un invitado especial, Diego Andrés Calderón Correa. Él es matemático, magíster en epidemiología de la Universidad Surcolombiana, cuya tesis de pregrado fue básicamente una modelización matemática de la progresión del virus Zika en el departamento del Huila entre el año 2015 a 2018, y actualmente cursa también una especialización en actuaría y finanzas en la Universidad Nacional de Colombia. Traigo esta imagen que vemos aquí de la Organización Mundial de la Salud. Esta imagen la saqué el 30 de marzo, la descargamos el 30 de marzo, básicamente para darnos cuenta de la dimensión actual de la pandemia por el SARS-CoV-2. Damos cuenta realmente que se ha visto pues afectado muchísimos países a nivel mundial, por eso fue considerada ya como la pandemia. Y básicamente, en este orden de ideas, la importancia del estudio de la epidemiología de este tipo de infección que nos está amenazando en el momento. El estudio realmente y el conocimiento de esta epidemiología del SARS, pues nos va a ayudar a crear medidas en salud pública que nos ayude también a la disminución de estos niveles alarmantes que tiene actualmente la pandemia. Entonces me he trazado esta agenda para desarrollar el día de hoy con ustedes. Muy probablemente no la vayamos a realizar ajustada a los 30 minutos y ustedes me perdonarán en esa parte, pero es que realmente vamos a tener unos conceptos bastante amplios con respecto a términos epidemiológicos. Entonces eso nos ayuda pues a ampliar un poquitico el tiempo de esta charla. La agenda básicamente son objetivos, conceptos claves en epidemiología de una pandemia. Vamos a hablar acerca de la pandemia del coronavirus del síndrome respiratorio severo 2, las proyecciones que tenemos para la infección en Colombia, donde nos va a acompañar Diego, realmente con unos modelos de progresión que tenemos hasta el momento, uno conocido que ya hemos trabajado, del doctor Diego Rosselli, y uno que pues él ha diseñado hasta el momento, y finalizamos con mis conclusiones. Entonces, los objetivos que me he trazado para el día de hoy son básicamente dos. El primero es exponer los conceptos claves acerca de parámetros dinámicos que nos conduzcan a entender el fondo del desarrollo de la pandemia. Y lo otro son mostrar las estadísticas y curvas epidemiológicas con proyecciones obtenidas en la respuesta a la pandemia por el SARS-CoV-2 a nivel mundial y a nivel nacional. Para iniciar tenemos que tener o manejar primero unas definiciones claves o unos conceptos claves. Vamos a arrancar entonces con algo que ya hemos visto incluso nosotros dentro del desarrollo de nuestro pregrado, que es la triada epidemiológica y los modos de transmisión. Solamente para hacer un pequeño recorderis. La triada epidemiológica, donde hay tres factores o tres sectores que interactúan entre sí y que nos dan realmente la progresión de la infección, en el que tenemos un hospedador, que en este caso es el ser humano, que está condicionado básicamente por mecanismos tanto inmunológicos como genéticos, incluso nutricionales, que también nos condicionan ese mecanismo inmunológico y que son los que los predisponen realmente al proceso infeccioso. Tenemos el agente, que en el caso de la revisión que estamos haciendo el día de hoy, pues sería el SARS-CoV-2, y tenemos también el medio, en el que tenemos diferentes tipos de disposiciones que hace que se propague pues este tipo de infección. Dentro de la triada epidemiológica también se ha, incluido actualmente también una cuarta condición, que es el vector, que en alguno de los procesos infecciosos pues se ve también comprometido
por ejemplo, infecciones como el Zika, como el dengue, entonces para tenerlo también en cuenta. Con respecto a los modos de transmisión, pues los modos de transmisión pueden ser de manera directa o de manera indirecta. La manera directa es básicamente el contacto que se puede tener de persona a persona, que lo hemos visto bastante en el desarrollo de la transmisión del SARS-CoV-2, y de la forma indirecta, en la que encontramos que se puede presentar por un vehículo común, ya sea contaminación de agua, la contaminación del aire, en el cual el individuo puede tener una exposición única, exposiciones múltiples o exposiciones continuas, y la otra, de la forma directa, es a través también de un vector. Esta gráfica, que la traemos de un libro de epidemiología, que es el libro de epidemiología de Gordis, básicamente la traje para darnos cuenta de los puntos de transmisión que se pueden evidenciar en cualquier tipo de proceso infeccioso hasta el momento. ¿Qué se ha visto hasta el momento con el COVID? Que básicamente tiene una transmisión predominante por todas las mucosas, en que encontramos conjuntiva, encontramos boca, vía respiratoria, digestiva, urogenital, ano, pero hay otros medios también de transmisión de otros procesos infecciosos, como las lesiones dérmicas, arañazos, por la picadura de artrópodos, lesiones o transmisión a nivel capilar o vertical. Esta vertical también hay un caso reportado del COVID, ahorita lo vamos a ver, o por la piel directamente, básicamente para tener esto en cuenta dentro de los procesos de transmisiones de las enfermedades infecciosas. Con respecto a la enfermedad clínica y subclínica, es importante tener en cuenta estos conceptos en el desarrollo también de esta pandemia, porque hay pacientes con enfermedad subclínica que son potencialmente transmisores de la infección y hay que tenerlos bastante en cuenta. Son pacientes que realmente no están demostrando la sintomatología, pero sí nos está esparciendo pues, el virus y están aumentando pues, las cifras de personas contaminadas. Para esto traigo la representación esquemática de un iceberg que encontramos también en la epidemiología de la Gordis, básicamente para darnos cuenta que, como sabemos, el iceberg, lo único que alcanzamos a ver es una pequeña porción, que es la punta del iceberg, y la punta del iceberg significa, pues, o representa los pacientes sintomáticos, los que están presentando algún tipo de sintomatología que es visible para el clínico, pero la mayor proporción se encuentra sumergida, pues, debajo del agua. Y en esta condición, pues se encuentran muchísimos pacientes que no han hecho sintomatología, que ya han estado expuestos a ese tipo de infección, pero realmente esa sintomatología no se ha evidenciado, entonces para tener sumo cuidado con respecto a esto. Entonces, para la enfermedad clínica, muy fácil de determinar, pacientes con signos y con síntomas. El problema sería la enfermedad no clínica, ¿verdad? Y en esa enfermedad no clínica tenemos que tener en cuenta que se nos pueden presentar como preclínica, que son todos esos pacientes que han sido infectados, que todavía no han desarrollado síntomas, pero que en algún momento determinado los va a desarrollar. La enfermedad subclínica, el paciente que ha sido infectado, pero que no me va a desarrollar realmente sintomatología en el transcurso de su infección. La persistente o crónica, el paciente que persiste pues con la infección, pero no me va a desarrollar sintomatología. Y la latente, que es ese paciente que tiene una infección, pero que el microorganismo no está realmente en replicación en el momento, sino que ha guardado su material genético, sobre todo en el interior pues, de la célula, y que no me va a desarrollar sintomatología hasta que haya algún tipo de condición que lo produzca. Además de eso, otro concepto que tenemos que tener en cuenta es el estado de portador. ¿Sí? El estado de portador es cuando un individuo alberga un microorganismo, pero este individuo, esta persona, no está infectada realmente. Y esto lo evidenciamos porque con el desarrollo de diferentes estudios serológicos, el paciente jamás va a tener realmente una respuesta de anticuerpos. El caso más representativo de ese estado de portador fue la denominada María tifoidea en Estados Unidos, más o menos hacia 1938. Una persona que estaba infectada, estaba en ese momento esparciendo la infección por Salmonella typhi, infectó a múltiples personas, porque ella básicamente se desarrollaba como cocinera, pero jamás desarrolló pues ella un proceso infeccioso activo. Otro concepto, la inmunidad global o inmunidad de rebaño, que básicamente es la resistencia de un grupo de personas al ataque de una enfermedad.
cuando una gran proporción de los miembros del grupo pues son inmunes. Básicamente esta es la respuesta que encontramos efectuadas en la inmunidad que realizamos con la vacunación, para tener en cuenta. En esta imagen que vemos en la pantalla, pues evidenciamos básicamente cómo las personas que están de amarillo son las personas que han sido inmunizadas previamente, que han sido vacunadas. Las personas que están de color azul son las personas que estaban sin vacunar, y la roja es la persona que ingresó con la patología infecciosa. Y vemos cómo entre más pacientes vacunados tengamos, las personas que no habían sido vacunadas pues van a tener un tipo de protección ante ese tipo de proceso infeccioso, teniendo en cuenta pues que el contacto se hace de múltiples maneras, pero pues al hecho de que alguna de esa persona contaminada vaya a intentar contaminar, digámoslo así, a una persona que estaba inmunizada, pues no va a permitir que ese virus llegue hacia las personas que no estaban previamente inmunizadas. Dentro de esa inmunidad grupal hay dos condiciones claves que tenemos que tener en cuenta. Una, que es que el agente causal de la enfermedad debe limitarse a una sola especie de hospedador, o sea que si tenemos un reservorio de ese tipo de infección, pues no vamos a poder lograr una inmunidad grupal o inmunidad de rebaño. Y además de eso, la otra condición que tenemos que tener en cuenta con respecto a esto es que las infecciones deben inducir una respuesta inmunitaria total. Si nos llevan una respuesta inmunitaria parcial, pues tampoco vamos a poder tener esa inmunidad de rebaño. Además de eso, hay otros conceptos que tenemos que tener en cuenta. Creo que esta fue una pregunta que desarrollamos en la primera clase de epidemiología del COVID que vimos hace unas semanas, en la cual tenemos que conocer esta terminología porque nos indica realmente cómo esa afección nos está aumentando en frecuencia en un tiempo determinado, en una población determinada. Lo primero que vamos a ver es el término endémico. El término endémico se refiere básicamente a todos esos casos que son esperados en una población, ¿verdad? Vemos aquí la gráfica, esta gráfica que la descargamos de JAMA, en la cual vemos que hay una población determinada en la cual se esperan unos casos determinados en el tiempo determinado. Vamos a colocar un ejemplo. Por ejemplo, nosotros aquí en Barranquilla sabemos que el dengue es una enfermedad endémica, que esperamos unos casos de ese dengue durante el transcurso del año, ¿verdad? Y a menos que esos casos se nos aumenten, que ya sería un brote, que se nos aumenten por encima de los casos esperados, pues sería netamente endémico. Entonces, el brote ya sería ese aumento como tal de los casos esperados en una población determinada, como lo vemos también en la gráfica. Por otro lado, tenemos la epidemia, que básicamente también ese aumento de la cantidad de casos que se evidencia, pero ese ya me ocupa una región geográfica mucho mayor, ¿verdad? Al inicio recordemos que el SARS-CoV-2 fue considerado epidémico, ¿verdad? Y ya después de eso nos desarrollaron pues la alerta de la pandemia. Entonces vemos aquí una gráfica en la cual vemos los casos endémicos, que tiene una progresión de casos esperados en el tiempo, y posteriormente un aumento de los casos, que básicamente podríamos describirlo como el brote, pero al aumentar el tamaño o la complejidad de la expansión de eso, pues nos lleva a lo que es la epidemia. Y por último, tenemos entonces la pandemia, que ya la pandemia tiene un compromiso a nivel mundial de estos casos, en donde ya digamos que los sistemas de salud tienen que evidenciar pues este tipo de condición para poderse en alerta dependiendo de la progresión de esta enfermedad. Vamos a ver también unos parámetros dinámicos de las enfermedades infecciosas, que son estos que se encuentran en la diapositiva en la región inferior. Vamos a ir determinando la definición de cada uno de ellos y aproximadamente qué tipo de medidas o estrategias en salud pública podemos empezar a tomar para el control de estos. Pero antes yo les quería traer a ustedes una definición con respecto a una tasa, porque vamos a darnos cuenta en el transcurso de la charla que vamos a hablar bastante de tasas, y es importante tener claro pues el concepto de una tasa. Básicamente la tasa es una proporción en la que la mayor parte de los casos con una dimensión adicional. ¿Y cuál es esa? La medición de la ocurrencia de un evento en una población en un periodo de tiempo, que es multiplicado por una constante, como lo vemos en esta fórmula que les coloqué en la parte inferior. Para describir tasa de mortalidad y tasa de letalidad, la que más nos interesa a nosotros, la tasa de letalidad.
La tasa de mortalidad básicamente es una proporción de las defunciones por una causa concreta en un periodo de tiempo determinado en una población específica. La tasa de letalidad también es una proporción de esas defunciones, pero solamente en los afectados de por una enfermedad con el diagnóstico de esa enfermedad también en un periodo de tiempo específico. Otro concepto que tenemos que tener en cuenta es la tasa de contacto o tasa de contacto total, también es llamada así, que es básicamente esa probabilidad de que unos individuos que están bajo las mismas condiciones geográficas y similares condiciones a nivel ambiental entren en un contacto recíproco. Básicamente eso nos combina el riesgo de la infección y nos determina también la eficacia con la que la enfermedad se me puede estar transmitiendo en la población. Con esto, ¿qué actividades en salud pública podemos realizar? Básicamente, mirar a ver si tenemos que realizar cierre de escuelas, de lugares de trabajo y si tenemos que llevar a la población a una cuarentena. Ya está destinada específicamente para la población. La otra es el riesgo de infección, o también llamada tasa de ataque secundario, la que vamos a ver la probabilidad de que una infección sea transferida a un individuo sin inmunidad. Básicamente nos mide la eficacia con la que una enfermedad se transmitirá también a una población y nos lleva también a la creación de unas medidas de salud pública como el lavado de manos y el uso de mascarillas. Está especificado pues para la cepa y también para el huésped. La tasa de transmisión o tasa de contacto efectivo está definida como el producto de la tasa de contacto, que fue la que vimos de inicio, y el riesgo de infección, que es la que acabamos de definir. Básicamente nos va a determinar la incidencia máxima, el tiempo para alcanzar esa incidencia máxima y la duración de una epidemia. Como está relacionada con la tasa de contacto y el riesgo de infección, pues básicamente las mismas medidas de salud pública de las dos condiciones anteriores ya está destinada o específica para la población, para la cepa y para el huésped. La tasa de recuperación es la inversa de la duración del estado infeccioso y la describimos como 1/D, que es el estado infeccioso. Por lo cual esta es una consecuencia directa de ese periodo de infección. Nos mide básicamente la tasa de recuperación, esa tasa de recuperación, perdón, nos mide tanto la incidencia máxima, el tiempo para alcanzar esa incidencia máxima y la duración también de la epidemia. Y entre más alta esta tasa de recuperación, pues nos va a disminuir la tasa general de ataque. En cuanto al interés para la salud pública, nos lleva pues a la utilización de pronto de productos como los antivíricos para reducir pues este tiempo infeccioso y está dedicado o está específico para la cepa y el huésped. Con respecto al periodo latente, es el tiempo que transcurre entre el comienzo de la infección y el momento en que el paciente se vuelve un paciente infeccioso. También nos va a determinar incidencia máxima, tiempo para alcanzar esa incidencia máxima, la duración de la epidemia y tener en cuenta que en los periodos que se presentan, los periodos latentes largos, se presenta un aumento también de esa duración de la epidemia. También básicamente para saber tipos de intervenciones con respecto a la cuarentena y es específico para la cepa y el huésped. El periodo de incubación es el tiempo que está transcurriendo desde el comienzo de la infección y hasta la aparición pues, de la sintomatología. Realmente no demuestra una importancia como tal para la dinámica de la enfermedad, pero sí para las medidas de salud pública que vamos a tomar, ¿verdad? Para mirar a ver cuánto es, al mirar ese tiempo de incubación, vamos a hacer una vigilancia estricta pues de la enfermedad y vamos a poder de pronto predecir cuánto fue que se introdujo la infección en la población. Es específico para la cepa y el huésped también. Dentro de ese periodo de incubación traigo esta tabla en la que nos damos, esta gráfica en la que nos damos cuenta cómo puede variar ese periodo de incubación dependiendo de los procesos infecciosos que encontramos, que pueden ser diferentes. Ahorita vamos a hablar acerca del periodo de incubación del SARS-CoV-2 que ha sido estudiado previamente y vamos a presentar una gráfica respecto a eso. La virulencia es la capacidad patógena de esa enfermedad y es realmente crucial pues, para valorar la gravedad de la epidemia. Entonces, con ello vamos a, el interés en salud pública es básicamente para reducir la virulencia mediante el uso de antivíricos en este caso. Y es específico tanto para la cepa como para el huésped. Y eso es lo que queríamos llegar, que es lo que nos está marcando actualmente todas las medidas en salud pública, es el número reproductivo básico, que básicamente nos ayuda a hacer modelos para mirar la progresión de los diferentes tipos de enfermedades infecciosas, ¿verdad? Pero además de eso puede tener varios tipos de parámetros, no solamente las personas susceptibles, las personas infectadas o recuperadas,
recuperadas, sino que pueden evidenciarse diferentes tipos de condiciones, como son los pacientes asintomáticos, por ejemplo, pero son modelos aún más amplios. Ahorita vamos a hablar un poco más de eso. Está realmente relacionada pues para la población, para la cepa, el huésped, dependiendo del modelo, y nos ayuda a realizar medidas de interés en salud pública idealmente para detener la progresión de la infección. Entonces vamos a hablar acerca de este modelo epidemiológico compartimentado básico, que es el CIR, en el cual nos damos cuenta que hay pacientes que se evidencian susceptibles, pacientes infectados y pacientes recuperados. De entrada, para considerar el manejo del R sub 0, hay que saber que inicia realmente con un solo paciente infectado y condiciona a que el resto de pacientes sean susceptibles en la población, ¿verdad? Entonces, tenemos ingresó el paciente y el resto están susceptibles y básicamente vamos a ver cómo ese paciente que está infectado va a empezar a propagar ese proceso infeccioso. Para esos modelos epidemiológicos se han creado unas ecuaciones diferenciales ordinarias que las tenemos aquí realmente en la gráfica, en la que vamos a ver varios tipos de condiciones. El beta es la tasa de transmisión, el gamma es la tasa de recuperación o es la inversa del periodo infeccioso y el n representa el tamaño de la población, ¿verdad? Donde ese tamaño de la población está dado pues por esos pacientes susceptibles, infectados y recuperados. Pero entonces, ¿realmente qué es ese número reproductivo básico? El número reproductivo básico es un parámetro netamente teórico que nos va a proporcionar una estimación acerca de la velocidad con que una enfermedad se puede propagar en una población determinada. Básicamente, ¿qué es lo que vamos a ver? El promedio de las personas que se contagian a partir de una persona infectada. Eso es el número reproductivo básico y hay que tenerlo en cuenta porque la mayoría de acciones en salud pública las extraemos básicamente del cálculo de CR sub 0. Pero pues, ¿por qué ha sido importante pues el conocimiento de CR sub 0? Básicamente porque nos ayuda con el control de las enfermedades infecciosas, nos ayuda a predecir el comportamiento de la epidemia, nos ayuda a determinar la evolución de la velocidad y la severidad de la epidemia y hacer las modificaciones respectivas en salud pública. Tenemos aquí también el número de reproducción efectiva, que es el RE, que según este RE vamos a mirar a ver si ese tipo de proceso infeccioso se va a propagar, no se va a propagar o si se va a volver endémico. ¿Cómo hacemos ese cálculo de ese número de reproducción efectiva? Pues básicamente al multiplicar ese R sub 0 por los pacientes susceptibles sobre la población total. Y ahí vamos a lograr pues este tipo de resultado que nos va a ayudar a la toma pues de medidas en salud pública. Entonces, básicamente, como qué medidas vamos a poder tomar, como vamos a poder tomar medidas de aislamiento, si vamos a utilizar o no antivíricos, si es necesario o no la vacunación de este tipo de personas. Pero además de este modelo CIR, que es el que creo que todos estamos manejando, que todos conocemos hasta el momento, que es lo que nos han descrito pues en los últimos días con respecto a la progresión de la enfermedad, hay que saber que no solamente contamos con ese modelo, hay otros modelos que son aún más complejos, que ahorita Diego nos va a colaborar un poco con esas diferencias entre ese CIR y ese SAFE, y básicamente es la inclusión de otro tipo de personas, por ejemplo, no solamente las personas susceptibles, infectados y recuperados, sino también los pacientes expuestos, por ejemplo, a un proceso infeccioso y las modificaciones que pueden haber en las gráficas con respecto a eso, ¿verdad? En cuanto a estas ecuaciones diferenciales ordinarias, pues básicamente vamos a ver una cuarta con respecto a la ampliación de los pacientes expuestos y las gráficas pues van a variar con respecto a eso. Hay otros parámetros que podemos utilizar y podemos extraer con la ayuda del R sub 0, como la tasa global de ataque. Vamos a poder pronosticar la duración de una epidemia, vamos a poder ver la dependencia de la dinámica del sistema con respecto al número poblacional, con respecto a las tasas de transmisión y con respecto a la tasa de recuperación, que son realmente mediciones matemáticas bastante amplias y pues nosotros, a pesar de que estamos intentando realmente conocer cómo se realiza esto, pues realmente hacer las operaciones en este momento sería un poco complejo pues, para nosotros. Ahorita vamos a hablar un poco acerca de la historia de la pandemia por SARS-CoV-2.
traje un breve resumen para conocer un poquitico de cómo se ha venido desarrollando, aunque ya hemos estado hablando y ya sabemos cómo se empezó a instaurar este tipo primero de epidemia y ahorita pues una pandemia. Pero vamos a considerar unas epidemias que se habían presentado en los últimos 20 años por coronavirus. El primero de ellos, que se originó hacia el 2002, fue por el SARS-CoV, que se originó en la provincia de Guangdong, en China, y se empezó básicamente secundario a la manipulación de civetas, que son estos animalitos que tenemos aquí en la imagen. Se presentaron casos probables, 8.422, con 919 muertes para una tasa de letalidad del 11%. Vemos que era una tasa de letalidad bastante amplia. Tuvo un compromiso en 32 países y se presentó desde el 2002 hasta el año 2003. Otra epidemia que tenemos que tener en cuenta es la del MERS, que es la del coronavirus del síndrome respiratorio del Medio Oriente, que se presentó e inició en Arabia Saudita, con un paciente, con un hombre que murió con una neumonía aguda, una insuficiencia renal hacia el año 2012. Tuvo un compromiso total de 2.494 casos, 858 muertes y tuvo un compromiso en 27 países diferentes. Una tasa de letalidad de 34.4, también una tasa de letalidad bastante alta. Y con esas historias pues, de las epidemias vamos a llegar al SARS-CoV-2, que se ha convertido actualmente pues, en una pandemia. Ese SARS-CoV-2 ha mostrado una tasa de mortalidad bastante alta, aunque la tasa de letalidad realmente evidenciada es apenas del 2.6%. Se inició, realmente el comportamiento inició hacia mediados de diciembre del 2019. Se infectaron hasta el momento aproximadamente 715.660 personas, con 33.579 muertos y hasta el momento afectados 194 países. Pero entonces, ¿cómo inició todo esto? Pues esto inició básicamente en la República Popular China, que tiene un total de 1.439 millones de habitantes, según las proyecciones que se han hecho de los censos poblacionales para el 2020. Ellos realmente hicieron un censo poblacional hacia el año 2010, donde decían que tenían 1.395 millones de habitantes, pero las progresiones pues no llevan a este número de habitantes actuales. Ellos están divididos en 22 provincias. Una de ellas es la provincia de Hubei, que se encuentra hacia el centro pues, de la República Popular China. Y Hubei tiene una zona que es Wuhan, que es una zona también central dentro de esa provincia de Hubei. Wuhan, como lo vemos aquí, no es ningún pueblito, es una ciudad bastante grande. Tiene actualmente 11 millones de habitantes. Y en esa ciudad encontramos, hay como unos mercados que ellos tienen donde venden productos, tanto carnes, o sea, animales muertos o animales vivos. Recordar que las culturas orientales tienen su costumbre pues del consumo de diferentes tipos de animales, como lo vemos aquí en esta imagen, realmente consumen de diferentes tipos de animales, entonces encontraban pues definitivamente muchísimos tipos de carnes y animales en este mercado. Aproximadamente unos 1.000 locales comerciales en la zona. Las medidas de higiene siempre han estado pues como un poco mal reguladas, entonces hay que tenerlo en cuenta también. Entonces hacia finales de diciembre del 2019 empezaron a consultar a los hospitales de Wuhan personas con sintomatología respiratoria y empezaron a darse cuenta que tenían unas condiciones pues, de base o unas condiciones de sintomatología que eran parecidas. La mayoría de, esos pacientes estaban relacionados o vinculados epidemiológicamente con ese mercado mayorista de mariscos y animales húmedos, que ya lo mostramos anteriormente. Y como les estaba diciendo, estos pacientes tienen una sintomatología similar que estaba vinculada con una neumonía de etiología desconocida, de probable origen viral, que ellos la llaman BUPE. Este término ha sido acuñado por el CDC de China y lo han determinado posteriormente a la epidemia que tuvieron en el año 2002, que hablamos anteriormente por el SARS-CoV, perdón.
Desde el 18 de diciembre del 2019 hasta el 29 de diciembre del 2019, aproximadamente 5 pacientes que habían sido de esos pacientes que habían sido hospitalizados, 5 de esos pacientes ingresaron con SDRA y uno de esos pacientes había muerto pues, por el compromiso secundario. Pero entonces ellos, ¿cómo podría haberse vinculado pues, este tipo de enfermedad a ese mercado chino que tenían de animales? Pues básicamente, como estábamos hablando del consumo de diferentes tipos de animales, empezaron a sospechar que probablemente estaba relacionado a ellos y se han realizado incluso secuencias genómicas los que han vinculado tanto el murciélago como este animalito de aquí, que es el pangolín, ¿verdad? Y las secuenciaciones pues han mostrado que incluso para el pangolín hay una homología del 99% de esa secuencia que se evidencia del SARS con el SARS-CoV-2 que nos está infectando en este momento. Y aquí lo vemos que incluso los han tomado en reportes de diferentes artículos científicos como huéspedes intermedios, incluso dentro de la transmisión de este proceso infeccioso. Además de eso, ellos pues la infección por coronavirus continuó aumentando. Ya para el 2 de enero, 41 de esos pacientes infectados presentaban también, la mitad de esos pacientes infectados presentaban también algún tipo de enfermedad o comorbilidad de base. Entonces ellos también sospechaban que de pronto era algún tipo de infección nosocomial o que los predisponían pues ese tipo de condiciones o comorbilidades de base que tenía. Pero los casos continuaron aumentando en China y ya para el 22 de enero se habían notificado un total de 571 casos en 25 provincias de China. En esta gráfica de aquí tenemos solamente hasta el 21 del mes de enero, pero nos damos cuenta cómo vino aumentando pues básicamente la cantidad de casos que se estaban diagnosticando en estos pacientes. Más o menos hacia el 10 de enero se empezaron a reportar ya con pruebas moleculares la infección relacionada con el COV-2, ¿verdad? Entonces, por eso vemos que aunque la gráfica nos estaba mostrando realmente que venían más pacientes, acá nos disminuyó pues básicamente porque empezaron a relacionarse ya con un coronavirus como tal, descrito. Y esto de acá, pues fueron los pacientes que todavía no tenían el diagnóstico etiológico, que solamente se dejaron como neumonía de etiología desconocida hasta el momento. Más o menos hacia el 18-19 de enero, la Comisión Nacional de Salud de China, pues empezó a intervenir en este proceso, porque ya empezaron a informar el detalle de 17 personas que habían fallecido hasta el 22 de enero por el SARS-CoV-2. Y se empezaron pues a tomar unas medidas de aislamiento en la ciudad de Wuhan. Damos cuenta realmente cómo terminaron las calles de Wuhan, que terminaron vacías básicamente. Ya para el 25 de enero, que se correlacionaba con el año chino, se confirmaron un total de 1.975 casos y un total de 56 muertos. Básicamente ellos, ¿para qué tomaron estas medidas de aislamiento? Lo que buscaban con ellos era aplanar un poco la curva epidemiológica, que había aumentado bastante porque había una transmisión que estaba fuera de control hasta el momento. Y entonces estaban desbordando la capacidad pues, de los servicios médicos, entonces era importante pues, el desarrollo de esto. Ya hacia el 30 de enero habían aproximadamente 7.734 casos confirmados y la progresión empezó y la infección empezó a propagarse a otro tipo de países como Japón, República de Corea, Estados Unidos, Francia, Alemania. La tasa de letalidad para ese momento estaba calculada en 2.2%. Y pues esto continuó aumentando, tanto que el 11 de febrero de este año la OMS consideró que el COVID-19 presentaba un R0 significativo mayor de 1, por lo tanto, pues la expansión iba a ser totalmente inminente. En la gráfica vemos cómo empezó a expandirse realmente la infección. Encontramos primero en la provincia de Hubei y cómo empezó a evidenciarse una progresión en el resto de provincias de la República Popular China. En estas gráficas también vemos el aumento pues, de los casos que se evidenciaban, ¿verdad? Tanto los casos confirmados por pruebas diagnósticas, como lo vemos en las barras azules, los casos sospechosos
Incluso habían casos asintomáticos, que son los casos que están marcados con el color rojo, para tenerlos también en cuenta. Y esta es la mortalidad que se evidenció en los primeros meses en China, en los cuales pues hacia el 16 de febrero se evidenciaban ya 1.666 casos de muertes en esta región. Y eso pues siguió aumentando paulatinamente, tanto que el 11 de marzo de este año, pues la OMS reconoció que no era solamente una emergencia global en salud pública, sino que ya era considerado pues una pandemia. Estos son los casos que encontramos actualmente. Esto es a fecha 30 de marzo de este año, en la cual evidenciamos países bastante comprometidos por la infección, como el caso de Estados Unidos, como el caso de España, de Italia, el caso de China. Los estudios con respecto al modo de transmisión se han realizado pues, en múltiples estudios que se han encontrado hasta el momento que el principal modo de transmisión es la transmisión de persona a persona a través de aerosoles. Aproximadamente a 3 pies de diferencia ya puede haber una transmisión de aerosol. También el contacto con superficies contaminadas, con fluidos, una transmisión fecal-oral. Se ha encontrado también en material fecal el virus SARS-CoV-2 a través de transmisión sexual. Incluso hay un reporte de transmisión vertical, no se ha confirmado más casos al respecto, pero pues hay solamente un reporte con respecto a eso de una madre positiva para COVID-19, que se le hizo un aislamiento del virus al recién nacido en hisopado nasofaríngeo. Y también los estudios con respecto a la transmisión por las conjuntivas, teniendo en cuenta que un miembro también del panel internacional de expertos que llegó a Wuhan llevaba solamente N95, no llevaba medidas de protección oculares, y pues el paciente presentó la transmisión de esta infección. Tener en cuenta que esas medidas de protección que se nos están dando, esto es de un artículo que me llamó la atención aquí en Colombia, en la cual nos habían dado medidas de protección solamente facial, los guantes y el aislamiento de contacto como tal, pero realmente no tenía aislamiento ocular, ¿verdad? Entonces también podemos tener transmisión si no llevamos los elementos adecuados. Con respecto a los trabajadores de la salud en esta pandemia, pues también nos hemos visto bastante afectados. En Wuhan, aproximadamente el 41% de los casos de COVID-19 resultaron de una transmisión relacionada en el hospital. Aquí vemos este cuadro en el que vemos realmente los casos evidenciados tanto en China. Aproximadamente 3.8% de la población que prestaba servicios en salud fue contaminada. En España, aproximadamente el 12%, y en Italia, aproximadamente el 8%. Este estudio también es de China, en el cual vemos pues, la cantidad de personal de salud. Esto fue hacia el 11 de febrero. Se habían infectado hasta el momento 1.716 personas que trabajaban en el área de la salud, con una tasa aproximada del 3.8%. Y pues esto es el resto de modelos de transmisión que se han efectuado hasta el momento. El R0 se había documentado de inicio de la enfermedad aproximadamente de 2.2 a 2.68, con un tiempo de duplicación aproximadamente 6.4 días, teniendo en cuenta el tiempo de progresión, pues de incubación de esta enfermedad. Y estos son los estudios con respecto al periodo de incubación, en el que se han encontrado que aproximadamente tenemos un tiempo estimado de 5.1 días para este periodo de transmisión de estos pacientes, de periodo de incubación, pero estos periodos de incubación incluso se pueden presentar con menos días, para tenerlo también en cuenta. En América Latina, el primer lugar donde llegó fue en Brasil, y pues ha venido en aumento la cantidad de casos registrados, evidenciando también casos ya en la mayoría, en todos los países pues, de América Latina. Aquí vemos la progresión de la enfermedad de cada uno de ellos. Y hasta el momento en América, el que más evidencia pues compromiso es Estados Unidos, donde se han informado aproximadamente el 86% de los casos de toda América y 85% de las muertes totales confirmadas en toda América. En cuanto a la epidemiología colombiana, hasta el momento tenemos 906 casos registrados por el Instituto Nacional de Salud, con 16 muertes. Esto fue del reporte de ayer. Día de hoy, pues todavía no nos han reportado absolutamente nada. Casos importados, 446, casos relacionados, 416, y en estudio, 144.
Y vemos entonces la progresión que ha presentado la infección pues, por el virus en Colombia, aumentando paulatinamente esos casos, ¿verdad? Y donde los más afectados, pues hasta el momento, realmente la relación es muy poca, pero los más afectados hasta el momento han sido los hombres. Estas han sido pues las curvas también que se evidencian de esos datos acumulados. La ciudad más afectada ha sido hasta el momento Bogotá. Y con respecto a los casos acumulados que se evidenciaban en los primeros días de transmisión, nos damos cuenta de ese comportamiento de la curva con respecto a la presentación de los casos en Colombia, que es la que vemos de rojo, en China, que es la que vemos de azul, y en Corea, que es la que vemos de verde. Nos damos cuenta que en Colombia tuvo un aumento bastante amplio realmente de la cantidad de casos, cosa muy diferente que se presentó en Sur Corea, que tuvieron un control más adecuado de los casos, probablemente a las medidas sanitarias que se estaban implementando, las medidas de aislamiento. Bueno, ahorita con respecto a la proyección de la infección en Colombia, el doctor Diego Rosselli nos ha creado un modelo de esa proyección de esa infección, pero básicamente vamos a darnos cuenta de él cómo a través de ese R sub 0 nos hace aproximadamente una proyección de cuántos casos son los casos esperados que tenemos para Colombia, ¿verdad? Él nos proyectó básicamente esto, pero le voy a dar la palabra en este momento a Diego Calderón, que nos va a ilustrar este modelo, y además de eso, pues nos va a explicar un poco un modelo que también ha desarrollado él para la proyección de esa infección del SARS-CoV-2 en Colombia. Por ahora les doy mi conclusión. El conocimiento de epidemias nos permite entender las dinámicas de la infección por el SARS-CoV-2 y la creación de medidas de salud pública eficaces para el control de la pandemia. Muchas gracias. Hola, buenos días. ¿Me escuchan? Sí, señor, lo escuchamos. Sí, Dieguito. Quisiera preguntar antes de iniciar si de pronto alguien tenía alguna duda respecto a la sustentación de Alejandra. Chicos, ¿alguna duda que les haya quedado para ayudarles a resolver? Pues antes de iniciar con la formalización matemática, ¿no? Hasta ahora, doctor, creo que nos ha dejado claro los términos epidemiológicos. Sí, estamos interesados mucho en escuchar el tema de la proyección matemática, teniendo en cuenta algunos resultados arrojados, como dice María Alejandra, del doctor Rosselli, que pues ha tenido algunas críticas, pero nos gustaría escucharlo más desde un estadista o un matemático respecto al tema. Ok, bueno. Básicamente quisiera iniciar con lo que planteaba Alejandra y es en cuanto a los modelos por medio de ecuaciones diferenciales. Precisamente mi trabajo de grado en el pregrado fue simular matemáticamente la propagación del Zika aquí en el Huila, que por las condiciones tropicales de la región pues golpeó algo fuerte en su momento. Entonces, digamos que se pueden plantear diferentes modelos siempre basados en ecuaciones, pero digamos que estos modelos no suelen ser tan fuertes porque presentan una que otra debilidad. Entonces, como veíamos, los modelos IR, digamos que es uno de esos modelos con compartimentos, pero digamos que pueden presentar debilidad siempre y cuando uno agregue más variables, por decirlo de otra manera más simple. Entonces, un modelo SIR, pues parte de unos, digamos, planteamientos iniciales que pueden ser, por ejemplo, como tenemos una tasa de recuperación y una tasa de infección, esas tasas siempre van a ser positivas, pero presentan una debilidad porque se plantean igual para toda la población, cosa que no es cierto, por lo menos en la tasa de recuperación, no todos nos recuperamos a la misma velocidad como lo plantea el modelo. Entonces, tienden a presentar esas debilidades. Hay otra debilidad que también está basada cuando la población es muy grande, el modelo tiende a converger hacia un valor menor a la proyección. Entonces, todas estas debilidades de esos modelos IR, pues se supone que pueden ser plausibles a la hora de agregarles más variables, pero surge un problema y es que en matemáticas,
cuando las ecuaciones diferenciales se vuelven muy complejas, no hay métodos de solución. Por ejemplo, para un modelo SIR simple que es susceptible, infeccioso y recuperado, pues este modelo, incluso aún así siendo tan simple, no puede solucionarse por métodos convencionales de ecuaciones diferenciales, sino que se tienen que se tiene que recurrir a modelos de análisis numérico. Entonces ya se recurre a la simulación por métodos numéricos. El más utilizado es un método que se llama el RON-Hecuta de orden 4 y lo que nos hace ese método es tratar de simular numéricamente el número de susceptibles, infecciosos y recuperados durante un tiempo determinado. Yo quería mostrarles, a ver si puedo compartir pantalla. Acá. Ahí ven todos la pantalla, mi pantalla. Sí, señor. Sí, Bueno, yo quería sí. mostrarles prácticamente, iniciar con un modelo simple, traté de buscar la forma de implementar un modelo matemático, pero que se viera lo más simple posible a la población. Incluso revisando el modelo del profesor Diego Rosselli, pues tienen como el mismo fundamento basado en una variación del número de casos día a día. Entonces voy a proyectar por acá, a ver si se puede. Digamos que un modelo que inicialmente no lo planteaba yo, sino digamos que es como de literatura de epidemiología matemática, plantea un modelo, que es este que tengo acá, basado en la variación de los casos de un día a otro. Entonces, digamos que si yo tengo un dato histórico, si en su momento yo tengo una curva como la de acá, que era hasta el día de ayer, con 906 casos, pues yo puedo determinar fácilmente la diferencia que hay de un día a otro estableciendo una altura en esta curva. Entonces, si yo calculo esta altura y calculo la de los demás días, pues voy a tener una diferencia en número de casos a los que venía presentando anteriormente. Basados en esta variación, uno puede plantear que un modelo simplemente dependa directamente de una exposición, porque pues nos tenemos que exponer a un virus, que existe una probabilidad de contagio y pues obviamente debe haber un número de casos, así sea el más bajo posible, el inicial que fuera un caso. Entonces, esta variación, suponiendo que la tenemos y contamos con los datos, pues es plausible a la hora de ello calcular todo el modelo o la proyección como tal a futuro. Por ser un modelo lineal simple, pues digamos que la proyección no puede ser muy lejana, ¿sí? Yo no puedo, digamos, predecir a un mes, sino que por mucho puede ser a días, porque pues estamos jugando con variables netamente variables día a día. La exposición cambia de un día a otro, la probabilidad cambia de un día a otro, dependiendo de si aparezcan nuevos casos o no. Y lo mismo el número de casos también siempre va a variar de un día a otro. Entonces, basados en este modelo y conociendo esta variación, lo que hace uno para llegar al resultado que nos sirve es simplemente un desglose aritmético básico, donde encontramos un parámetro ρ, lo he llamado ρ en su momento, que depende pues de la exposición y la probabilidad de contagio. Aquí es donde juega un papel fundamental el R sub 0 y lo vamos a ver cuando más adelante muestre la proyección del profesor Diego, porque básicamente llegamos a lo mismo, a que si queremos calcular a futuro un número de infectados, vamos a depender directamente del número de infectados que tengamos a la fecha y un parámetro ρ que para el caso del modelo que que comparto, digamos, depende netamente de la exposición y la probabilidad de contagio. En el caso del profesor Diego depende del R sub 0, él ya le mete un poco de más variables que pues pueden jugar a hacernos una buena proyección o como también puede, digamos, contener un sesgo por la cantidad de datos que él puede utilizar. Entonces, este modelo que utilicé para hacer una proyección y que hasta ahora se ha ajustado muy bien porque a fecha de ayer el modelo planteaba mil algo de casos, ya les muestro bien el número. Entonces, digamos que se ajusta con lo que viene mostrando el país. Entonces, ¿con qué debemos jugar nosotros? Digamos que la probabilidad de contagio ya no la podemos hacer cero. ¿Por qué? Porque entre más casos haya, pues la probabilidad de contagio va a ser mucho más alta. Digamos que lo único que le está apuntando al país en este momento es a la exposición con las medidas de aislamiento, debido a que para que esto se haga uno y al hacerse uno, pues
el brote va a alcanzar un pico máximo y de ahí en adelante pues empieza a tender a cero. Siempre va a alcanzar un pico máximo, ¿por qué? Porque el día en que hagamos la exposición cero, pues simplemente el ROME va a ser igual a 1 y el número esperado a futuro que va a tener va a ser el mismo que tengo a la fecha. Entonces se va a convertir como en una línea constante en el tiempo hasta que todos los infectados pues tiendan a recuperarse y empiecen a disminuir. ¿Qué sucede con el caso del profesor Diego? Y antes de mostrarlo, quisiera mostrar la proyección. Pues traté de hacerlo lo más simple en un Excel. Sí, esta proyección pues es más fácil en un software, no sé, como RStata o incluso algo más matemático como MATLAB, pero pues complica un poco más a las personas que no conocen muy bien de epidemiología o que tengan un conocimiento básico de matemáticas. Entonces la proyección que hice en su momento, que se hizo el 25 de marzo, a fecha de 31, daba una proyección de 1097 casos, que no se aleja mucho de la realidad, que pues estamos a 906 casos y que pues no quiero decir que es sospechoso, pero sí es algo que no se puede negar y es que los casos mermaron hace unos días cuando se notificó todo lo del problema con las máquinas de detección del virus y pues que niegan o por decirlo así, no permiten tener bien claro un registro y que a la fecha pues no se debe dudar del Instituto Nacional de Salud, ¿no? Pero sí deja como cierto rezago sobre si pudieran haber sido más casos o no. Entonces la proyección lo que me decía era que pues a ese 36, perdón, a ese 31 de marzo, pues iba a tener estos 1097 casos. Incluso si la volvemos a hacer a partir de los datos que tenemos, los 906 casos, pues esperamos a que en 5 días tengamos aproximadamente 1700 casos. Obviamente esto es suponiendo un comportamiento constante, ¿sí? Suponiendo que la exposición siga siendo la misma, el R sub 0 no cambie y por tanto así, digamos que ninguna de las condiciones varía para que sea menor o mayor. Esperemos que sea menor, sí, que no lleguemos a los 1700. Es poco probable, pero pues es lo de esperar. Y llegaríamos entonces así a 5 de abril a un total de 1715 o estar sobre unos 2000 casos ya. ¿Por qué les explicaba este primer modelo simple antes del profesor Diego Rosell? Sucede que el profesor hace una proyección y muestra unas curvas en donde el brote alcanza un pico máximo y empieza a tender a cero, y él lo hace basado en unos R sub 0 que evalúa hipotéticamente. Digamos que siempre pone un caso extremo y un caso ideal con 1.78 R sub 0 y llega a predecirnos unas curvas que nos pueden decir en qué momento del tiempo el brote va a alcanzar su pico máximo y después tiende a cero. Pero este es el resultado. Pero para llegar a este resultado, él supone también una variación en el número de casos, tan solo que ya le mete parámetros tales como el número total de confirmados a nivel global. Sí, los que llevaba en su momento, él esto lo evaluó, no sé en qué momento lo puede haber evaluado, me imagino que el 30, 27 por ahí de mes, para que hasta ese momento hubieran nomás 491.000 casos confirmados, que hubieran nomás 22.000 fallecidos y pues los activos son los casos confirmados que ni se han recuperado ni han fallecido. Entonces él saca unas proporciones de estos casos y teniendo en cuenta la población colombiana, la población total, que él muestra, este link él muestra acá de los datos del DANE como tal, los confirmados, y este es el link donde se está mostrando en tiempo real el comportamiento de, del brote como tal a nivel mundial. Entonces, teniendo en cuenta estos datos, él hace una proyección. Esta proyección él la basa en este siguiente modelo. Y aquí es donde quiero mostrar la importancia de volver al mismo resultado, que desde un modelo simple a un modelo un poco más complejo, pues se llega al mismo resultado. Y es que él ya no parte de la exposición ni de la probabilidad de contagio, sino que él se basa ya en un R sub 0 dividido por una constante que es la reproducción del virus, que nos dice que el virus puede reproducirse diariamente de
4 a 7 días. Entonces, teniendo en cuenta esta constante, él plantea este modelo y llega a este resultado. Si nos damos cuenta, el resultado también es el mismo al de un modelo simple con un RO, tan solo que el RO ya no depende directamente de la exposición y la probabilidad de contagio, sino pues que va a depender de esa constante R sub 0/7, que pues lógicamente tiene inmerso la exposición y la probabilidad de contagio. Cuando yo hablo de exposición y probabilidad de contagio, pues ya estoy hablando de una R sub 0 que me permite hacer esa proyección. Cuando él hace esta proyección y le incluye muchas más variables, como mirábamos ahorita, el porcentaje de activos, sí, el porcentaje de activos, tanto él hace, ¿qué quiere decir con este producto? Si tiene un porcentaje de activos y le multiplica el número de infectados que va hasta el momento en Colombia, pues lo que él trata de hacer es sacar la proporción de activos con base en el comportamiento mundial. Dice que si hay un porcentaje a nivel mundial, pues el comportamiento va a ser recíproco para Colombia y entonces trata de sacar bajo este porcentaje y bajo este parámetro, pues esa proyección de esos activos de los 906 casos que si hablamos a tiempo de ayer y lo multiplica por esta proporción que supone una inmunidad de rebaño. Esta inmunidad de rebaño del 70% que él toma, lo toma basado en el R sub 0 igual a 3. Hay algo en epidemiología que uno conoce como la fracción crítica. Esa fracción crítica en un ejemplo simple es que si yo tengo un R sub 0 de 3, es decir, que una persona tiene la capacidad de infectar a 3 personas más, entonces la inmunidad de rebaño o digamos, en caso de que existiera una vacuna, la cantidad de población que yo tuviera que vacunar para que hubiera una o existiera una inmunidad de rebaño sería el 70%. Esto es basado, esa fracción crítica siempre es 1 menos 1 sobre R sub 0. Entonces, con un 3, un R sub 0 de 3, eso es aproximadamente el 66% de la población. Él la redondea al 70% y establece que de acuerdo a un número máximo de R sub 0, pues se supondría o se tiene como hipótesis de que la población con inmunidad de rebaño, efecto rebaño, pues tendría que estar sobre el 70%. Cuando yo tengo esa población, ese 70% de la población colombiana, y le quito el número de infectados que van hasta el momento, pues me da prácticamente la proporción de infectados que ya no cuentan que cuentan con la inmunidad de rebaño, sacando los infectados. Y si lo tengo sobre toda la población con efecto de rebaño y la multiplico por los activos, pues tendría, digamos, ese RO que me caracteriza y me da el número de infectados a futuro. Entonces él pasa de algo simple a algo más complejo, ¿sí? Digamos que pues no utiliza ecuaciones diferenciales, pero sí utiliza otras variables que hacen que el modelo pues me pueda predecir a futuro, pero también presente un sesgo solo por el hecho de utilizar datos globales. Sin embargo, al momento de hacer la proyección que él hace en este documento, él plantea esa ecuación que les acabo de mostrar, siempre basándose en un número de infectados hasta la fecha. Él partió de los 491 que había en el 26 de marzo y siguió haciendo la proyección. Fue algo ambicioso, hizo la proyección, si no estoy mal, hasta julio. Y pues hasta el momento esa proyección pues siempre iba a ser ascendente, ¿sí? Digamos con un crecimiento exponencial, con un R sub 0 en el peor de los casos y un R sub 0 en un caso ideal, digámoslo así, donde el virus no se propagara tanto. En base a esta, o con base a esta proyección, lo que él hace es calcular las diferencias de un día a otro, que era lo que yo les planteaba, el fundamento que les planteaba del modelo, que planteaba que el número de casos a futuro iba a ser la diferencia entre los casos hoy y ayer. Y esa variación que él plantea acá, también hasta julio y al momento de graficarla, digamos que con cada uno de estos R sub 0, él nos muestra cómo puede el virus mostrarnos una curva alcanzando un pico máximo en el peor de los casos a mayo 11, mediados de mayo, y muestra todos los R sub 0 que él utiliza para calcular los diferentes escenarios. Entonces, digamos que parte uno de un modelo simple, de algo tan sencillo como mirar la variación de un caso a otro,
perdón, de un día a otro, del número de casos, y plantea una curva o unas curvas que nos muestran o nos dan de pronto una tendencia de ese comportamiento futuro y nos muestra algo importante que es como llegar a tratar de identificar el pico máximo, la fecha del pico máximo, tanto así que nos puede predecir hasta cuándo iremos con el virus como tal. Estos los dos son modelos simples, son modelos basados en variaciones. Se puede hacer por modelos SIR, por otro tipo de modelos. Digamos que los modelos SIR son modelos deterministas. Hay modelos estocásticos, pero la complejidad es más grande. El hecho de utilizar modelos con ecuaciones diferenciales y incluirle muchas más variables hace que, pues, primero se requieran muchos más datos, se requieran software más potentes para hacer este tipo de análisis numéricos y pues complica mucho más porque hay muchas más interacciones entre más variables. Un ejemplo básico que yo siempre pongo es con mi trabajo de grado en cuanto a SICA y es que utilizamos un modelo SIR. Digamos que el modelo SIR también tiene el sesgo de que como hay recuperados, los recuperados no se vuelven a infectar. O sea, el hecho de que yo pase de susceptible a infectado, de infectado a recuperado, me da una inmunidad de la enfermedad, cosa que pues no es clara aún con el COVID-19 y pues no es de suponer para todas las enfermedades. Ahora, en un modelo tan simple no solamente tiene en cuenta una población susceptible a una infectada, para un modelo de un vector, donde ya, digamos, interviene un vector, pues habría que tener en cuenta esa población de mosquitos, en el caso del Zika o del dengue, pero ¿eso a qué me lleva? A tener en cuenta otras variables como, digamos, el cultivo de estos mosquitos y saber desde una larva, tener en cuenta cuánto se demora en crecer, qué tantos mosquitos hay, digámoslo así, por metro cuadrado, por una población específica, y a tener otros tipos de datos y medidas que me hacen mucho más complejo el modelo y que pues esas variables siempre van a interrelacionarse entre sí. Entonces pueden haber más de 3, 4, 5 relaciones, n relaciones, y pues esto hace que el modelo pues se me vuelva complejo y pues obviamente los datos siempre van a ser más certeros, siempre va a haber más, la predicción va a ser mucho más precisa, pero digamos que en su momento requiere uno de tanto más personal, requiere uno de pronto conocimiento de otras áreas de la biología y requiere uno incluso hasta más recurso económico para lograr una investigación de este tipo. Entonces, esos modelos son buenos y son plausibles hasta cierto punto, hasta que muestran de pronto un lado débil de esas proyecciones y pues requieren de mucho más, de más investigación, recursos y etcétera. Entonces, digamos que esta es la importancia de identificar el R sub 0, la importancia de cómo el R sub 0 nos puede ayudar a predecir tanto la duración o la velocidad de un brote de cierta enfermedad. Y nada, era el ejemplo que les quería mostrar hasta el momento, los dos ejemplos basados como en la variación que tenemos hasta el momento en los casos, que pues es la única información con la que sí contamos en tiempo real. No sé si hay hasta el momento alguna duda. Profe, ¿usted considera que con respecto pues, a las otras pandemias o incluso a los mismos coronavirus, COVID-19 o SARS-CoV-2 pueda tener un efecto de superpropagación? Y esta superpropagación puede de alguna manera también proyectarse desde el punto de vista matemático en lo que usted ha hecho o estaría por evaluarse. Pues yo creería que sería bueno evaluarlo. Sería bueno evaluarlo. Digamos que hasta el momento creería que no contamos con los datos suficientes para mirar si podemos, o sea, si el virus se podría volver a dar y incluso con qué más, digámoslo así, con una severidad mayor, ¿sí? Entonces, sería bueno evaluarlo, sería bueno contar con esa información porque puede ser posible, creería yo que puede ser posible. Digamos que con ese resultado nos ha demostrado que la propagación es mucho más rápida, la velocidad con la que se propaga es rápida y teniendo en cuenta de lo que depende, o sea, depende literalmente de la población como tal. Entonces, teniendo en cuenta estas variables, yo creería que podría ser posible, pero pues no me atrevería a decirlo o afirmarlo
literalmente sin una proyección o una evaluación ya a través de un modelo o de datos más específicos. Ok. Profe, con respecto a lo que se inició en la fase inicial acá en Colombia, en la fase de contención, que pues ya estamos en fase de mitigación, de acuerdo a sus proyecciones matemáticas, sabemos que pues, el autoinstanciamiento como medida de acción farmacológica más efectiva, lo que busca es aplanar la curva epidemiológica y en este caso también tratar de reducir el R sub cero. ¿Cuándo creerá usted que podríamos ver los resultados de esa fase inicial o la fase de contención? Bueno, la verdad yo creería, con base en todo lo que he podido mirar pues no solo en estas proyecciones, sino en otras de compañeros y colegas como tal, yo creería que a final de mes o a principio de mayo podríamos estar viendo tal vez un poco la disminución de los casos, pero pues como lo muestran los modelos, siempre depende de que se tomen las medidas como se vienen tomando, que pues la gente respete como tal el aislamiento y pues yo creo que también depende en gran parte del gobierno, ¿no? Digamos que en cierta forma uno tiene que ser algo crítico con el Estado en el sentido de que exige que la gente no salga a la calle, pero pues no a las garantías para todos. Entonces, hasta que él deje de salir a la calle, pues digamos que la probabilidad de contagio siempre va a ser alta. Y como lo muestra el modelo, que hasta ahora es que pues no se sabe si la persona recuperada pueda volver a infectarse, digamos que no se tiene claro eso. Entonces, digamos que hasta el momento podemos ser plausibles a que vuelva a haber una réplica incluso con las mismas personas recuperadas. Si no cuentan con, digamos, si no se cuenta con el conocimiento de que sí se pueden volver a infectar o no, y esta persona no sea consciente de eso, entonces creería yo que puede mermarse en los datos a principios de mayo o a mediados, más o menos. Digamos que todo depende de cómo sigan las cosas y cómo se sigan acatando pues matemáticamente, ¿no? De que se siga acatando todo lo de la exposición, hacer esa exposición nula para que los datos en tiempo continuo, pues, se vuelvan constantes y empiecen a tender a cero. Bajo ese precepto, si usted le preguntaran en qué momento va a ser las pruebas moleculares o en quién sería más, desde el punto de vista epidemiológico, para disminuir el R sub cero o aplanar la curva epidemiológica, ¿a quiénes realizar las pruebas moleculares sería más efectivo? ¿Al transmisor asintomático, perdón, o al portador asintomático o, o al que ya ha desarrollado síntomas? Pues yo creo que ahí hay un inconveniente y es que en este momento no sabemos quién porta el virus, ¿no? Digamos que ya llegamos a un momento en el que se perdió seguimiento de todas las posibles relaciones entre los infectados y los que podrían infectarse a futuro. En este momento no se tiene con certeza, digamos, el conocimiento o la estimación de quién podría infectarse a futuro. Tanto así que nos dejan un punto en que simplemente debemos esperar a que el próximo contacto se nos notifique. Entonces, creería yo, sería, digamos que lo que uno ve en otros países es que pues se ha invertido mucho más capital en tratar de hacer tamizaje lo mayor posible, ¿sí? En tanto casos, digamos, la persona asintomática o la persona que ya muestre síntomas, digamos que lo que se trataría de hacer, si es posible, pero pues requiere un mayor capital, es tratar de hacer, digamos, hacer el prueba al que más se pueda, así tanto sea sintomático o presente ya síntomas, para, digamos, empezar a disminuir esas diferencias entre las personas que sé que pudieron tener un posible contacto o como ya sé que perdí el contacto o la relación de ciertas personas con las que pueden tenerlo futuro. Entonces, estando en una situación de esas, para mí, desde el punto de vista tanto epidemiológico como matemático, digamos que sería de tratar de hacer las pruebas a tamizaje a todos, sí, tanto asintomático como a personas con síntomas y tratando de, pues teniendo en cuenta que el virus también da esa proporción de asintomáticos y que también, pues,
tienen la misma capacidad de infectar con ese resut-0. Sí, eso indicaría realmente también evaluar quién tiene más carga viral, en ese caso, quiénes son tienen mayor carga viral, si el paciente asintomático o el sintomático, para la transmisibilidad de la enfermedad. Eso sería bueno también Y evaluarlo. el inconveniente está en que la persona sintomática pues no le ve problema exponerse, o sea, no le ve problema no aislarse, no presenta síntomas. Yo estoy bien, ¿sí? No es consciente de que puede portar el virus, puede salir a la calle, sí, digamos que es más plausible a que esa persona interactúe más si es una persona pues que por X o Y motivo tenga que salir a la calle, sí. Entonces, ahí es donde incluso va a estar mayor inconveniente. La persona que tal vez tenga los síntomas, pues acate más las recomendaciones del reporte a las autoridades de salud y pues en este caso para mí sería mucho más, digamos, las personas que son asintomáticas para mí presentan mucho más riesgo a las que presentan síntomas, digamos que por el propio autocuidado. Muchas gracias, profe. No sé quién, alguno otro de los acá panelistas tenga alguna pregunta para el profe o Mayra Alejandra. O Mayra, si quieras comentar algo. No, yo quería agradecerle a Diego, realmente a Diego Calderón. Nosotros, pues, a pesar de que he tenido algo de conocimiento con respecto a la epidemiología, es importante siempre el conocimiento matemático pues, en el desarrollo de todos estos modelos, porque no solamente nos basta solamente el concepto de lo que es el virus como tal. Entonces, agradecerle bastante. Dieguito, muchas gracias por tu aporte acá. Esos conceptos matemáticos, esas ecuaciones, realmente es algo que para nosotros muchas veces no es fácil manejarlas y realmente ver esos modelos que nos expusiste nos queda un poco más claro cómo se están realizando esas proyecciones y poder lograr entenderlas. Igual, pues ya es conocido que esos cálculos de esos modelos tienen sus contras también y hay que saberlos manejar para lograr pues una información lo más precisa posible que podamos hasta el momento. No sé qué quieran preguntar o que quieran comentar mis compañeros, pero hasta el momento no sería más por mi parte. Bueno, de todos modos, yo sí quería agradecerle a Mayra por haber hecho esa exposición. Me disculpan la voz, que estoy un poquito congestionado, pero me pareció que tocó unos temas bastante interesantes y que tienen importancia en nuestro desarrollo como residentes de medicina interna. Vemos también que existe mucha desinformación con respecto a cuando utilizamos los términos epidemiológicos de endemia, epidemia, pandemia, así también como las tasas de letalidad y mortalidad. Entonces, felicitarte, Mayra, muy chévere tu presentación y también extenderle mis agradecimientos al invitado. Pues sí, primero agradecer, como decía desde el inicio, la realización de estas jornadas ha tenido un impacto en toda la comunidad académica y creo que se han estado haciendo a alto nivel. Y agradecer el día de hoy a Mayra, que con su pues, competencia como epidemióloga nos ha ilustrado sobre el tema, y también agradecer enormemente la participación del doctor en esta charla. Nos ha ilustrado sobre la proyección matemática. Realmente no es fácil para nosotros entender estos términos, pero creo que usted lo ha hecho de una manera magistral y agradecer su participación, doctor, en este evento. Para nosotros es enriquecedor y cada día estamos más para aprender. No sé si alguna otra persona tenga algún otro comentario. No, bueno, yo pues les agradezco por la invitación, especialmente a Mayra. Igual siempre estos espacios son buenos, sobre todo en esta parte de epidemiología que
digamos que se tiene un poco aislado la parte matemática, ¿no? Y pues es algo importante, siempre el epidemiólogo pues lo miran como el médico, el enfermero y digamos que está bien, pero en su momento también la epidemiología matemática, pues para mí la epidemiología siempre ha sido matemática y pues requiere de como más espíritu a la hora de acercarse a ella, sí, todo el mundo pues trata de huirle a esta parte numérica y pues hay modelos simples que nos pueden decir mucho y no se necesita ser matemático para comprenderlos. Entonces, estos espacios de conocimiento así, pues, digamos que los agradezco mucho para mostrar todos estos aportes que se hacen desde nuestra área y de nada, no, de nuevo agradecerles y con gusto poderles de pronto ilustrar un poco de una forma simple. Traté de hacerlo lo más simple para que sea entendible en otras áreas como el de ustedes, que pues medicina. Entonces, les agradezco mucho por la invitación y espero se encuentren muy bien. Gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, Marita, creo que tú eres la anfitriona, ¿verdad? No, es Cristi. Ah, Cristi. Ya terminamos. Bueno, que estén todos bien, estamos viéndonos. Para el día viernes, el día de mañana descansamos, el día viernes socializa la guía de Mi Salud, el doctor Steven. Para la siguiente semana vamos a